Señor les bendiga, hermanos. Quisiera compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, tal y como lo encontramos en la epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, y versículos del 4 al 9. Nos dice la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, todos sabemos el texto de la palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 16 y versículo 18, cuando el Señor Jesús dice: y yo te digo también a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues bien, podemos preguntarnos, ¿quién es la roca o la piedra? Porque ahí se nos está hablando que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿qué es la roca? ¿A quién se está refiriendo? Pues bien, San Agustín nos dice lo siguiente acerca de la interpretación de este texto. Dice: ¿qué significan las palabras edificaré mi iglesia sobre esta roca? Y dice: sobre esta fe, sobre eso que tú dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esto lo escribe él en su comentario a la primera epístola de Juan. Después, en su sermón número 13, de manera más explícita, dice lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has confesado, sobre esa roca que tú has reconocido, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo del Dios vivo, la edificaré, y no yo sobre ti. Entonces, según vemos, Agustín de Hipona está diciendo que no era sobre Pedro, sino que era sobre él mismo, sobre la declaración que había hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, veamos entonces qué escribía Pedro acerca de la piedra, y veamos si la identificaba con él mismo o con otros. Entonces, si vamos a Primera de Pedro,
si vamos a Primera de Pedro, vemos que la identificaba no con él mismo, sino con otro. Él nos dice en el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí vemos claramente que Él nos saca definitivamente del atolladero y nos está diciendo que la roca no era Él, que la roca no era Él, que Él era una piedra más del edificio de la iglesia, pero que la roca era Cristo. Él es la roca, Él es la piedra. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro nos saca definitivamente de la duda. Si leemos el versículo 5, a su vez, él nos dice, vosotros pues, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, nosotros somos piedras vivas, nos está diciendo el apóstol. Y esto lo confirma también Pablo. Si vamos a Efesios, capítulo 2, y versículos del 20 al 22, dice, edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Quién es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, está claro de que Pablo también nos está diciendo que la piedra es Cristo y que la iglesia es como un edificio en el cual se va levantando sobre esa piedra. Cristo es a la vez fundamento y es al mismo tiempo también la piedra angular sobre la cual el edificio se levanta. Es más, esa piedra angular no tiene que estar en una esquina, como a veces pasa, sino que esa misma piedra es el fundamento de la edificación, porque es la que traza, se pone abajo del todo y es la que traza el sentido del edificio hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, y versículos del 11 al 13, dice lo siguiente, el apóstol Pablo a los Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la base, es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces, nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y nos dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué somos ante la presencia del Señor? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos nosotros los cristianos, aquellos que formamos parte de la iglesia? ¿Somos acaso madera? ¿Somos heno? ¿Somos hojarasca? Como hemos leído por parte del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que somos nosotros en realidad? Ahí Pablo está hablando de las obras, pero las obras también es un reflejo de lo que nosotros somos, porque lo que nosotros damos
parte también de nuestro ser interior, de nuestra esencia. Nadie puede hacer algo bueno, una buena obra, si su corazón es malo. Entonces, nuestras obras reflejan el carácter que hay en nosotros. Entonces, si nuestras obras son hojarasca, heno, madera, pues el tiempo y el juicio de Dios va a manifestar lo que nosotros somos en realidad. Si somos madera, si somos heno, si somos hojarasca. ¿Qué es lo que somos? Sin embargo, Dios nos hace piedras de su iglesia. No podemos ser heno, no podemos ser madera, no podemos ser hojarasca. Dios nos ha hecho piedras del edificio espiritual que es la iglesia. Eso es lo que nosotros somos en realidad. ¿O es que acaso somos otra cosa? ¿Acaso somos madera? Edificaremos sobre otros que son piedra. Nos edificaremos como madera, como heno, como hojarasca. No, en absoluto. Entonces, ¿qué es una piedra? Pues una piedra tiene peso. ¿Y qué peso espiritual es el que tenemos? ¿Qué peso espiritual es el que tenemos nosotros? Lo que hay en nosotros. ¿Cuánto pesas espiritualmente, hermano? ¿Cuánto peso yo espiritualmente? ¿Cuánto pesamos espiritualmente? ¿Hay un peso de espiritualidad en nuestra vida? ¿O en lo espiritual somos vanos? Somos... No hay una consistencia en nosotros, no hay un peso espiritual, somos livianos. Nuestra espiritualidad es liviana o tiene el peso de una piedra. Porque si somos piedra, entonces nuestra espiritualidad tiene que tener peso, tiene que tener consistencia, igual que lo tiene una piedra. Una piedra aplasta, una piedra de peso aplasta lo que pisa. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, yo he ido al campo y me he encontrado con una piedra, la he tomado, la he quitado y he visto que había plantas que estaban debajo de ella blanquecinas, no verdes, sino blanquecinas, porque les falta la luz. Entonces esas plantas, si no reciben la luz, mueren. Entonces tenemos que tener el peso suficiente para matar las malas hierbas que hay en nuestra vida, porque las piedras tienen esa característica que matan las hierbas que están debajo de ellas. Entonces, las malas hierbas que hay en nuestra vida, que son un tropiezo y que son un estorbo para nuestra vida espiritual, las tenemos que aplastar. Tenemos que ser piedras que aplasten esas malas hierbas. Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros pesamos espiritualmente? Aplasta tu peso espiritual, los pensamientos, ¿cuál malas hierbas? Hay pensamientos pecaminosos en tu vida, en tu mente. Estás aplastando esos pensamientos o esos deseos que se levantan en tu corazón, tal vez de envidia hacia otro hermano, tal vez se levanta en ti la codicia porque estás deseando lo que otros tienen y entonces te vuelves codicioso. O te vuelves tacaño para no socorrer a un hermano necesitado. Entonces, ¿cuál es tu peso espiritual? Estás aplastando con tu peso espiritual toda mala hierba que está creciendo en tu corazón. Examinémonos, hermanos. La piedra, hermanos queridos, insertada en la pared, tiene poder para aguantar a las que están sobre ellas. Tiene ese poder. Si tú miras una pared de piedra, entonces ves que unas piedras están
más abajo, otras están por la parte central de la pared y otras están más arriba. Pues las que están debajo tienen que estar soportando a las que están más arriba. Están haciendo presión, están manteniendo, sosteniendo la estructura, aquellas piedras que están más arriba. Entonces, las piedras aguantan, como sin queja, la pesadez y la importunidad de los hermanos. Tenemos que ser como esas piedras que están en el muro de la iglesia, que están aguantando a otros, que están aguantando quizás a hermanos impertinentes, hermanos que son unos pesados, nunca mejor dicho. Pero el verdadero cristiano tiene que tener esa naturaleza de piedra para sostener la pesadez y la impertinencia de otros hermanos que hay a tu alrededor. Entonces, también las piedras soportan, sostienen. ¿Tenemos la capacidad de sostener a los débiles? Porque no solamente es soportar a los que son importunos, también hay que sostener a aquellos que son débiles o menosprecias a los débiles en la fe. ¿Qué dice en Romanos capítulo 14 y versículos del 19 al 21? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de tus manías, de tus deseos personales y carnales. Entonces, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre creyente haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, tú a lo mejor tienes la libertad de beber un vaso de vino comiendo, pero si tú sabes que se escandaliza un hermano, no lo hagas por amor a él. Tú tienes esa libertad en Cristo, pero sin embargo tienes que abstenerte por amor a ese hermano. Si tú sabes que en la iglesia hay hermanos que se sienten muy atraídos por las mujeres, pues entonces tú tienes que hacer tuyo lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a las hermanas: la mujer vista con ropa decorosa, con pudor y modestia. No puede ser que una hermana esté ministrando la Santa Cena con unos leggings completamente ajustados al cuerpo. No puede ser, eso no es correcto. ¿Es que acaso esa hermana no puede ponerse un blusón que le tape la entrepierna y que le tape la parte trasera de su cuerpo? Lo puede hacer. Pues entonces, por amor a los hermanos, hágalo. La mujer vista con ropa decorosa, con pudor y modestia. No hagamos nada en lo cual seamos piedra de tropiezo a los otros. Gloria al Señor. ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos entonces? ¿Una piedra de bendición y de edificación o una piedra de tropiezo? ¿Qué es lo que somos? Con nuestra manera de vestir vamos a poner tropiezo a otros para que caigan. ¿Vas a ser una piedra de tropiezo o vas a ser una piedra de edificación, de sostén espiritual de tus hermanos en la fe? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una piedra, hermanos queridos, es un material
concreto, concreto. No es como la niebla, como la neblina, no es vaho, no es algo vaporoso que se disuelve, no es algo concreto a lo cual te puedes agarrar. Entonces, no es neblina. El cristiano que no tiene formación bíblica ni doctrinal no puede defender la sana doctrina y es candidato seguro a ser manipulado por falsos maestros y por lobos rapaces. Entonces, incluso él mismo puede llegar a convertirse en un lobo rapaz, en un falso maestro, inventarse una doctrina rara porque carece de conocimiento bíblico, porque no estudia la palabra de Dios y porque no se ha instruido. Entonces tenemos que instruirnos y tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, cuando no tenemos conocimiento doctrinal, cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos volvemos como esa neblina, nos volvemos, no somos una roca firme, no hay una estabilidad doctrinal en nuestra vida que soporte la sana doctrina que tiene que haber en la iglesia, porque cuando tú y yo somos cristianos bien formados, que tienen una buena doctrina, que tienen conocimiento bíblico, entonces somos esa piedra, esa roca que está sosteniendo el evangelio correcto, verdadero en la iglesia del Señor. Entonces, una piedra está hecha de un material concreto, no es un espejismo precisamente, es algo concreto, no es un espejismo. Sin embargo, somos un espejismo de piedad y de santidad. Eso es lo que nosotros somos, un espejismo de piedad y de santidad. O niegas con tu indiferencia la eficacia de la piedad con referencia a tus hermanos necesitados. Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando tú ves a un hermano que está pasando necesidad y no lo socorres, entonces tú tendrás apariencia de piedad, pero estás negando la eficacia de la misma. ¿Por qué? Porque no la pones en práctica. Entonces, ¿qué es lo que tú estás siendo? Pues un espejismo y no una piedra, no un cristiano que puede ser usado por el Señor, que es algo concreto. Si tú quieres agarrar un espejismo o quieres agarrar la niebla, se te va de la mano, no puedes agarrarlo, pero tú agarras una piedra, verás como si puedes agarrarla, puedes sostenerla en tus manos. Entonces, tenemos que ser piedras en la iglesia. Tenemos que ser verdaderos cristianos, que haya una autenticidad en nosotros para que Dios nos pueda usar como bendición de otros. Porque estos son los que están sosteniendo la salud espiritual y doctrinal dentro de la iglesia. Si no somos piedras, no se puede sostener el edificio de la iglesia. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Si no leemos la palabra de Dios, entonces nos estamos convirtiendo en espejismos, en puro espejismo. Pero necesitamos ser concretos, que haya una firmeza espiritual de la misma forma que una piedra es firme, una piedra es concreta y entonces puede sostener, cumple su función de sostén dentro del muro, dentro de la construcción que es la iglesia. Entonces, hermanos queridos, una piedra no se reduce a ceniza ante el fuego. Si tú agarras un trozo de madera,
Si tú reúnes con las manos hojarasca y le prendes fuego, se vuelve ceniza. La madera se vuelve ceniza. El heno se vuelve ceniza. Pero tú agarras una piedra y la pones en el fuego, no se reduce a ceniza. Entonces, una piedra no se reduce a cenizas ante el fuego. El pasto, la madera, se consume y es reducido ¿a qué? A ceniza. El cristiano verdadero es piedra que aguanta el fuego ¿de qué? De la prueba. El Señor traerá pruebas a tu vida, pero las pruebas para una persona, para un verdadero creyente que es piedra, no puede reducirlo a cenizas. Hay quien coge y se va de la iglesia y dice, yo me he ido porque me pasó esto, me pasó lo otro, perdí mi fe en Dios ante la circunstancia tan terrible por la cual el Señor permitió que yo pasase. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que eras? Eras madera, un trozo de madera, pero no eras un verdadero creyente. No eras piedra, porque las piedras no se reducen a ceniza. Aquel que pierde la fe, es que en realidad nunca la tuvo. Una piedra, hermano, no se inmuta ante los vientos y ante las lluvias agresivas y el retumbar de los truenos y el resplandor amenazador de los relámpagos. La piedra permanece ahí, no se inmuta. Hermanos queridos, una piedra se enfrenta impasible e inamovible ante cualquier tormenta, protegiendo ¿a quiénes? A los que están detrás de ellas. A los que están detrás de ellas. Entonces, nosotros, hermanos queridos, frente a las tormentas que vengan a lo largo de tu vida, frente a los vientos que van a soplar para tumbarte, para tirarte, no podrán tirarte, porque tú eres piedra. Eres una piedra del edificio de la iglesia. Y tú no vas a tumbarte. Nuestra casa espiritual no está construida sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hemos leído del apóstol Pablo. Y Pedro nos dice, acercándoos a él, piedra viva. Él es la piedra, no es Pedro. Pedro es una piedra más, la primera que confesó a Cristo como el Hijo de Dios y por lo tanto se convirtió en el primer miembro de la iglesia. Pero él no es la piedra de fundamento. La piedra de fundamento es Cristo. Entonces, hermanos queridos, una piedra, repito, no se inmuta ante los vientos, ante las lluvias agresivas que vienen a tu vida, que vienen a mi vida, que vienen a nuestra vida, hermanos queridos, y ante el retumbar de los truenos y el resplandor amenazador de los relámpagos, no se inmuta su corazón de piedra, permanece inmutable, no se queja, está ahí de manera impasible. Nosotros, hermanos queridos, somos piedra del edificio de la iglesia y podrán venir tempestades y soplar viento, pero tú no vas a caer. No vamos a caer, hermanos. ¿Por qué? Porque somos piedra del edificio del Señor, de la iglesia, y por lo tanto no podemos caer. Gloria al Señor. ¿Qué somos? Entonces, si caemos, ¿qué somos? Barro reseco que aparentaba ser piedra. Eso es lo que somos, pero que las lluvias ablandaron, las lluvias de este mundo, de la presión del mundo, de la maldad que muchas veces nos rodea, amigos, entre comillas, o compañeros de trabajo que nos hacen la vida imposible porque somos creyentes, etcétera, incluso nuestros propios familiares inconversos, que somos barro reseco que aparenta ser piedra. Eso es lo que somos, pero que las lluvias de la prueba ablandaron
y lo arrastraron, o somos piedra que el agua torrencial de la prueba no puede ablandar ni puede arrastrar? ¿Qué es lo que somos? Gloria al Señor. Somos piedra, hermano. Somos piedra. Entonces tú vas a permanecer. Porque Dios, por su Santo Espíritu, ha obrado en tu vida y te ha hecho piedra. Una piedra de su iglesia, del edificio de la iglesia. Hermanos, ¿qué dice el versículo 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos queridos, todas nuestras obras son aceptas delante de Dios por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no valdrían nada. No valdrían nada. Son aceptas todo lo que tú haces para el Señor por causa de nuestro Señor Jesucristo. Si no estuviéramos en Cristo, no valdrían absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la palabra? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces tú no vas a ser avergonzado porque tú eres una piedra del Señor. El Señor te ha puesto en el edificio de su iglesia. Somos piedras vivas que somos construidas, levantadas en ese edificio espiritual que es la iglesia. Entonces, dice la palabra, y el que creyere en él no será avergonzado. Por causa de la fe, tú te has convertido en piedra. Y lo que nos convierte en piedra es confesar a Cristo como el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Cristo le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre ti, Pedro, que me vas a negar 3 veces y eres muy voluble. No, no. Es sobre lo que tú has confesado, como nos enseñaba San Agustín de Hipona. Entonces, el que creyere en él no será avergonzado. Estas son unas palabras maravillosas que vienen a nuestra vida. Tú no vas a ser avergonzado, yo no seré avergonzado, ninguno seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, como todos los verdaderos creyentes, somos una obra de Dios. Somos una obra de Dios, el Señor nos ha hecho piedras. Y entonces no vamos a ser avergonzados, no vamos a caer. Que nos dice el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, el Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que rechazan el Evangelio, para los que no se quieren convertir al Señor, entonces es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos caerán ante el Señor. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque tropiezan en la palabra del Evangelio que han rechazado, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. De la misma manera que el faraón se fue endureciendo más y más, y dice la Escritura, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque le presentaba un milagro, le presentaba una prueba, y una plaga, y otra plaga, y otra plaga, y él, en lugar de reblandecerse, se endurecía más. Se endurecía más. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ellos mismos se han destinado. Ellos mismos son los que han provocado
que Dios los deje a la decisión rebelde y contumaz que han tomado sus corazones de no recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces dice la palabra, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya Dios los deja en su destino, porque no han querido rendirse al Señor. Pero hay una diferencia aquí, que nos dice el versículo 9. Dice, más vosotros, ellos son así, se van a donde han sido destinados por causa de su contumacia. Pero ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia? La comunidad del pueblo de Dios, eso es la iglesia. Un edificio de rocas vivas, de piedras vivas. Tú eres una piedra del edificio de la iglesia y Cristo está sosteniendo ese edificio, hace de sostén y al mismo tiempo marca la dirección de ese edificio, como la piedra angular marca la forma que tendrá ese edificio. Entonces, hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia no es una institución, la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Eso es la iglesia. Y Cristo tiene una sola iglesia porque tiene un solo pueblo. Y el pueblo de Dios trasciende los nombres denominacionales. Bautistas, pentecostales, presbiterianos, congregacionalistas. Todos los nombres que queramos ponerle, nazarenos, Iglesia de Cristo y no sé cuántos nombres más hay por ahí. Pero es un solo pueblo, independientemente de la diversidad que haya en el cuerpo de Cristo, que haya en ese edificio, porque qué duda cabe que cada piedra es distinta la una de la otra, en su forma y también en su colorido, etc. Pero todas son piedra de Cristo. Todas están insertadas en el edificio ese que es la iglesia. Y ese edificio que es la iglesia no es otra cosa que el pueblo de Dios. No es una institución jerarquizada, no, es la comunidad del pueblo de Dios y es lo que nos está revelando la palabra. Sois pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y solamente podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si somos piedra. Si somos piedra, si no somos piedra, no podemos anunciarla. Porque entonces si somos madera, que ante la tempestad, ante el viento huracanado, ante las lluvias torrenciales, se deshace, se vuelve nada, o viene un fuego y lo consume, se reduce a cenizas, pues entonces no podemos ser instrumentos adecuados en las manos del Señor. Necesitamos ser piedra. Somos piedra. Descubre la naturaleza de piedra que el Señor ha puesto en ti y no caerás jamás. El Señor les bendiga. Gloria al Señor. Espero haberte ayudado, que esta semana grabes en tu corazón este mensaje de la palabra de Dios y que los vientos que vengan a tu vida a lo largo de esta semana no te tumben. Que el fuego que el diablo levante para consumirte se ha reducido a nada, se va a reducir a nada, porque tú eres una piedra del Señor. No eres hojarasca, no eres leña, no eres madera, no eres heno, no, eres una piedra de Cristo, porque tú has confesado aquel que es la piedra, que es el Señor Jesucristo, que es la base y fundamento de la iglesia. Gloria al Señor. Señor, le siga bendiciendo. Amén.